9 de la mañana en punto, abrimos la primera entrevista de este lunes para hablar de la situación de seguridad. Termina un fin de semana muy violento con al menos 6 muertes. Hoy escuchaban en la radio que se contabilizaban 7 homicidios en lo que fue de este fin de semana. Para hablar de la situación de seguridad, de las medidas que se están tomando, recibimos esta mañana al analista en seguridad y consultor Eduard Hoffmann. Bienvenido, Hoffmann, ¿cómo anda? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted por venir. ¿Qué lectura hace, por ejemplo, de lo que pasó este fin de semana? A esto se le agrega que también tenemos la palabra, ¿no?, del director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, quien decía que todos estos homicidios están vinculados a la venta de drogas, al narcotráfico. Realmente, lo bueno es que cada tanto vengo y charlo con ustedes y hablamos siempre de las mismas cosas, ¿no? Hay sí un componente que es el componente del narcotráfico o el componente del narcomenudeo. Pero nosotros tenemos que dividir nuestro país en dos partes. Una que es el narcotráfico, que es ese que pasa por el puerto de Montevideo y va hacia Europa, y después el microtráfico o el narcomenudeo. Realmente las muertes que se están dando tienen un componente de la parte de droga, pero no como las dijo el ministro. ¿Te acordás que a principio de año el ministro había dicho que de los 388 homicidios, el 79,9% eran que tenían antecedentes o tenían algunas anotaciones negativas? Después vos vas a ver al reporte del observatorio y establece que el 49% de las muertes que se dieron fueron por conflictos entre bandas, drogas o sicariato, ¿no? Menos de la mitad, entonces. Sí, es algo que me llamó la atención, porque pasar de 49, como veníamos en los años anteriores, a 79, y después quedó esa cifra y nadie la rectificó. Pero si vos vas y ves en el balance de lo que es el observatorio, es el 49% es por conflictos criminales. Lo que pasa que el tema es que cuando vos empezás a catalogar y siguen catalogando estos homicidios como ajuste de cuentas o que están vinculados al tema del narcotráfico, vos lo que estás haciendo es, como se habla y se viene hablando, es que tenés unos homicidios de primera y unos homicidios de segunda. Y lo que haces con los homicidios de segunda es que vos tenés el 50% de los homicidios que ocurren en nuestro país hace más de una década, no se resuelven, ¿no? Que eso es un problema grande, porque vos estás creando impunidad. Después tenés 200 muertes dudosas que no sabés, hasta el día de hoy, nadie sabe explicar una explicación lógica, coherente de esas 200 muertes. Entonces, se te juntan, viste, los homicidios, las muertes dudosas. ¿Aumentaron las muertes dudosas? Sí, aumentaron. ¿En qué medida? 30, creo que fueron 30 muertes más que el año pasado, ¿no? O sea, vos tenés 200 muertes dudosas, es una cifra realmente, viste, importante. Entonces, cuando vos entrás a mirar el mapa del delito, como se lo mostraban a ustedes y se lo mandé a... Sí, está bueno comentar eso, qué cambios hubo, y usted viene haciendo como un seguimiento de las cifras. Claro, porque... En este año, por ejemplo, mirá, en febrero, ¿cuántas lleva contabilizadas? Mirá, yo llevo contabilizados en enero 37 muertes. En febrero 36 muertes, ¿no? Y en lo que va de marzo ya superamos. Y en lo que va de marzo ya vamos 23 muertes. El año pasado, en enero, fueron 35, 2 menos, y en febrero fueron 34, 2 menos. O sea que
Allí estamos compartiendo imágenes de las modificaciones que hubo de un año a otro dependiendo de la zona y los barrios. Esa es la zona. Porque esos son datos del Ministerio del Interior y son mapas del Ministerio del Interior. Entonces ahí en rojo es donde realmente se dan la mayor cantidad de homicidios, que son las zonas de Peñarol y esos lugares que siempre estamos hablando. Entonces, cuando digo los homicidios en Uruguay se concentran en el 56% en Montevideo y dentro de Montevideo el 53% se concentra en la zona 3, ahí vos tenés. Entonces, cuando te dicen, tenemos un plan para bajar los homicidios, desde que lo comunicaron hasta ahora, no sabemos el plan y tampoco lo tienen por qué comunicar, el plan no ha funcionado. Y si vos ves ahí cómo está, digo, sería bueno que en esos lugares que están en rojo, realmente Bueno, ahora habría un nuevo plan, ¿no? Con acuerdo de los diferentes partidos políticos para bajar o mitigar los homicidios, ¿no? Mira, yo lo que te digo es, si vos tenés problemas de homicidios, y sacás estas 15 ideas, que yo lo que digo es, ¿cuántas veces? Es más, la última vez que vine, en el Zócalo decía, 7 de cada 10 no denuncian. Entonces, cuando se habla de la encuesta de victimización, hay muchos de los que estaban ahí, le preguntaba cuál eran las cifras de victimización y ninguno sabía. Es más, se dieron cuenta ahora que se hacen las encuestas de victimización. Entonces digo, vos no necesitas una ley, un decreto, lo que sea, para hacer la encuesta de victimización. Las encuestas de victimización se deberían hacer todos los años. Porque claro, y deberían ser contrastadas con los números de denuncias, ¿no? Porque ahí, digamos, tenemos ese segmento de incertidumbre de la gente que no denuncia y de la sensación de inseguridad. Para que tengas una idea, el ministro Bonomi dijo un 73%, por eso quedó 73%, pero realmente en esa estadística que hizo el Instituto Nacional de Estadística son 72,8, por eso decimos 73, ¿tá? Porque a veces viste que... Entonces, ¿qué pasa? Se hizo el Instituto Nacional de Estadística en el 2016, entrevistó a 7.600 personas de todo el Uruguay, preguntándole si había sido víctima de algún delito y se lo había denunciado. 7 de cada 10 no hicieron la denuncia. Entonces, esos son insumos que vos tenés para armar el mapa del delito, porque yo lo que le digo siempre es que vos tenés el 73% que no denuncia, pero tenés un 23%, perdón, 73%, el 27% denuncia. Y vos estás georreferenciando ese 27% que son los delitos que se denuncian. El otro 73% no sabe lo que pasa. Ahora, con todos estos insumos, teniendo en cuenta este plan que se diagramó en base a una comisión de representantes de diferentes partidos, técnicos y demás, ¿qué abordaje se puede hacer con estos datos, más lo que surge desde el Ministerio, más el subregistro? Mirá. ¿Hay alguna manera, pienso, por ejemplo, en su momento se hablaba, bueno, si esta es la zona más caliente, vamos hacia ahí, y había un corrimiento también del delito hacia otros barrios? ¿Cuál es la realidad con los insumos que tiene el Ministerio del Claro, porque Interior? hubo también, por ejemplo, medidas en Peñarol y según las autoridades se mejoró la situación. Sí, está bien, pero los homicidios se dieron en mayo. Yo me acuerdo que vine acá, en mayo. Pusieron las cámaras de televisión este año o a fin del año pasado, ¿no? O sea, no es solo los delitos que te muestran, porque aparte te muestran una radiografía de hurtos, rapiña, homicidios, violencia de género y abigeato. Pero después hay otro delito, estafa, los ciberdelitos que son muchos mayores, o sea que en montos son muchos y que se multiplicaron, no están en ese mapa que te muestran. Claro, tal vez el nivel de violencia que se ejerce en este tipo de delitos no es el mismo que en el ciberdelito. Lo que pasa es que no nos acompañamos. Entonces, ¿a qué voy? Que vos, cuando haces el mapa del delito, vos agarrás y las denuncias, deberías agarrar la encuesta de victimización, que ahora aparecería que es la solución a todos los problemas. Yo le digo, ¿por qué no lo hicieron? Porque eso no necesitas. Es más, el Instituto Nacional de Estadística tiene
cómo hacerla, porque aparte lo hizo con parámetros internacionales de Naciones Unidas, pero aparte tenés los delitos que se denuncian, las encuestas de victimización, los datos de fiscalía, y lo otro que no se utiliza son los datos que surgen del sistema de salud, porque ahí surgen gente baleada, gente que recibió... Usted dice que no hay cruzamiento de esos datos como para tener una idea cabal de la situación. No. Me quedo con esa idea. Te quedás con esa idea y esa es la idea que hay. Ahora, desde las autoridades se ha marcado el aumento, por ejemplo, en el cierre de bocas de venta de estupefacientes. No sé si eso ha tenido realmente una influencia, porque en la baja de los homicidios, que capaz que serían más si no se trabajara de ese modo. ¿Cómo está viendo la estrategia entonces que se está desplegando? Lo que pasa es que nosotros, yo siempre digo lo mismo, del último año del gobierno del Frente Amplio se cerraron 583 bocas. Este año se cerraron el año pasado, 1.118. Y no hay una correlación entre el cierre de bocas y cantidad de muertes. Claro, se argumenta muchas veces que al haber menos lugares donde comprar, menos drogas circulando, se puede generar ese conflicto entre bandas, por lo menos así se interpreta. ¿Sabés lo que, ¿Eso usted entiende como especialista que no es así? ¿Sabés lo que pasa? Es que hasta que no nos sinceremos que nosotros somos el segundo consumidor de cocaína en América. Somos el segundo consumidor de marihuana. Está empezando a entrar éxtasis por todos lados. Brasil están produciendo el fentanilo en laboratorios. Tenemos Argentina con Rosario. Entonces, si vos tenés toda esa cantidad de situaciones que se dan, ahora el tema del otro día de la operación esta del cártel de los Balcanes, ¿te acordás de aquel velero que incautaron 4 toneladas de cocaína que estaba en Santa Lucía? Bueno, es del mismo grupo que surgió ahora. O sea, los grupos están trabajando acá, pero acá lo que pasa es que en el mundo vos tenés países que producen, países de tránsito y países que consumen. Nosotros somos un país de tránsito para Europa y después tenemos un consumo interno que es realmente muy elevado. Muy elevado. Entonces, vos no solo tenés que enfocarte con el tema de las bocas, que realmente es importante porque al vecino o al barrio donde hay una boca se genera toda una economía ilegal y a su vez se genera una cantidad de delitos, entonces vos tenés que combatir. Pero no te podés quedar solo con eso cuando a vos te entran por Rivera, por el Chuy, por los puertos. No tenemos escáner. Bueno, el presidente dijo que en breve van a estar funcionando. Sí, ahora hubo una incautación de un montón de toneladas de estupefacientes. Pero está bien, ¿Usted dice que no se está trabajando bien en el ámbito macro, digamos? No se está trabajando. Te digo, en el año 2019 se habían incautado 12 toneladas de cocaína. El año pasado se incautaron 4 toneladas de cocaína. El puerto en el 2019 movía más o menos 600.000 contenedores. En el 2022 movió 1.100.000 contenedores. Hay algo que está fallando y tenemos un escáner que anda cuando se le ocurre. Es más, la propia gente que trabaja ahí en el puerto lo que te dice es que a veces hacen los controles manuales. Imagínate con esa cantidad de... Hoffman, ya tenemos que cerrar. Usted lo contrata, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos para informar a los funcionarios que vienen a trabajar a Uruguay, ¿no?, en la diplomacia. En esas charlas, ¿qué les cuenta de la seguridad de Uruguay como país mirado por el extranjero? Lo que pasa es que ellos a veces, viste, tienen una visión parcializada de lo que son los datos del gobierno. Ahora, cuando vos le decís que nosotros de acá tuvimos gente del cártel de Medellín, del cártel de Cali, de la Languetá, Rocco Moravito,
González Valencia. Tenés 816 operaciones sospechosas que están investigando. Que tenés la operación Campanita, que lavaron 50 millones de dólares. Nosotros somos un país y el que no lo quiera ver o no lo quiera aceptar, entonces nosotros estamos atacando la parte más débil, pero la parte más importante y la que duele más, que son las finanzas, no lo estamos haciendo. Ahora, por ahí las recomendaciones muchas veces de tomar las precauciones cuando se viaja a Uruguay por parte de esos ciudadanos. No, sí, el otro día estábamos hablando porque pasó en otros países y más o menos es como, viste, es un recorte y pegue de más o menos cómo es la situación. Pero cuando uno se pone a hablar y vos decís que tenés del 100% del espacio aéreo de nuestro país, solo tenemos controlado el 45%, hay algo que está fallando. Cuando vos no tenés lanchas, ahora trajeron unas Protector para ¿cómo es? Para controlar la parte marítima. Pero ¿qué pasa? ¿Viste? Vos a veces escuchás al ministro, ¿te acordás cuando decía que quería mandar los presos extranjeros a su lugar de origen? Bueno, yo le decía, bueno, si nosotros tenemos 100 presos extranjeros que son argentinos, vos mandás 100 para Argentina y en Argentina hay 800 presos que son uruguayos. Ya ahí partimos de la base que está mal. Y lo otro, ayer dijo, no, porque esto es nuevo, que vos podés contaminar una carga en el puerto o podés contaminar una carga en alta mar. Lo que se está haciendo hoy en día es contaminar la carga en alta mar, que es que con lanchas salen hacia el mar y lo que hacen es o contaminan el barco con droga o contaminan el contenedor. Ahí le ponen los macizos. Una de las situaciones que pasó, ¿se acuerdan de aquel barco que se dio vuelta allá en Rocha? Sí. Bueno, había un barco, un buque que estaba pasando rumbo a Europa y lo que querían hacer es colocar esas toneladas arriba. A veces es con complicidad de los propios ¿cómo es? Capitán o tripulantes, y lo que hacen es, antes de llegar, te pongo un ejemplo, a España, lo que hacen es tirar la droga al mar con flotadores y con GPS y después los narcos los levantan. Entonces cuando te hablan que estamos combatiendo y vos los escuchás y la terminología que utilizan es casera, es realmente ¿cómo es? Llamativa. Pero bien, tenemos que terminar. Te quiero dejar solo una cosa. Sí. Mira, esto es de Estados Unidos, de fecha 12 de enero. Es una ley que está para aprobarse del Congreso de Estados Unidos. Y acá te dice, mira, utilizar el uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra los responsables de traficar fentanilo o sustancias relacionadas con el fentanilo hacia Estados Unidos. ¿Ah? Esto para que vea. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se viene? Bien. Bueno, ¿no? Ameritará otros encuentros y otras charlas. Sí. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias. Cerramos por aquí entonces el diálogo con el especialista y consultor en seguridad Eduard Hoffmann. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 19 minutos.